¿Cómo se imaginan ustedes que sería la vida en otros planetas? Más allá de si creen que existe o no, ¿cómo se imaginan que sería en el caso de que existiera o en el caso de que exista? ¿Me voy a entender? Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Los Desposeídos de Ursula Le Guin, que es una distopía. Por eso, por cierto, se me hizo súper extraño como mostrar el Kindle en vez de un libro físico como usualmente lo hacemos, pero es un libro que fue publicado en 1974, sigue, acerté con la fecha, y que sigue la historia de Shevek. Shevek es un físico que pues vive en Anarres, que ya eventualmente voy a explicar qué es Anarres y todo eso, porque este libro sí tiene bastante que entender en cuanto a el entorno en el que se desarrolla más allá de los personajes. Y narra su historia desde su infancia en Anarres hasta que hace un viaje a Urras, que es como un planeta enemigo. Entonces, pues eso, sigue a Shevek. Tiene una estructura muy curiosa, no exactamente extraña ni nada por el estilo, sino que va alternando capítulos entre su infancia, como ya adulto, infancia, adulto y así, hasta que eventualmente como que llega la parte de infancia hasta el punto justo antes en el que comienza la de adulto, por lo que pues, qué sé yo. Los planetas, aquí tenemos como parte de donde está la carnita de la novela. Toda la acción pasa en dos planetas diferentes, o sea, una parte de la historia se desarrolla en Anarres, que es un lugar poco habitado, bastante desolado, así con escasez de lluvias, escasez de cultivos y todo eso, con muy pocos habitantes, y que se rige en una sociedad anarcosindicalista. ¿Qué significa esto? Pues el anarcosindicalismo es lo que es un modelo político en el que pues, no hay gobierno. De ahí viene la parte de anarco, y la parte sindicalista es que todos los medios y toda la producción y todo esto está vista por sindicatos, es decir, grupos de personas que velan por que los trabajadores y la producción pues funcione básicamente. Y la otra mitad de la historia se desarrolla en Urras. Urras es un lugar como más grande, más vivo, con más diversidad y todo esto, y pues en Urras está dividido como en diferentes naciones. Hay como, creo que nos mencionan alrededor de 4 naciones diferentes, pero solamente se enfoca en una, en Alo, si no estoy mal que se llama. Que pues básicamente es un lugar que tiene mucha riqueza, mucha diversidad, mucho de todo, y que pues sigue un sistema político pues capitalista, usual aquí en la Tierra en estos momentos. En otros lugares se menciona que hay un régimen autoritario socialista, hay otro en el que hay una monarquía. La cosa es que hay varias diferentes, pero todo se enfoca un poco en algo. Y aquí con esto los planetas viene una parte muy interesante de la novela, que está técnicamente clasificada como una distopía, que aquí ya me excuso, las distopías creo que están tomando poder en el canal, pero también decir que varias de las que leí las leí por cuestiones de la universidad, entonces por eso estoy aprovechando simplemente a hacer videos, porque pues las leí, me gustaron, aquí están. Es una distopía, pero está considerada como una distopía ambigua. ¿Qué significa distopía ambigua? Pues básicamente significa que Orwell 1984 fue censurado en la Unión Soviética por ser considerado propaganda anticomunista, mientras que fue censurado igualmente en Estados Unidos por ser considerado propaganda anticapitalista. A eso me refiero con ambiguo, que dependiendo del punto de vista que tenga el lector,
pues va a considerar una u otra cosa como la parte distópica, o la crítica dentro de la distopía va a depender según la ideología del lector. Aquí en esta novela pues es bastante claro que dependiendo de la posición del lector va a considerar a Anarres como un lugar distópico, porque ya se nos menciona como parte de un poquito de corrupción, hay ineficiencia, hay cuestiones que chirrían un poco con lo que consideramos naturaleza humana en el presente, actual, sociedad, vida, y cosas que pues directamente a nosotros nos parecen como completamente impensables por la forma en la que vivimos socialmente. Un ejemplo de esto sería que los padres usualmente no se quedan con sus hijos, no es como en la vida terrestre actual, que usualmente los hijos se quedan viviendo con sus padres alrededor de 18 años, a veces menos, a veces más. Pero en el caso de Anarres, pues no, casi que directamente a los 2-3 años ya se pasan a vivir con otros niños de su edad para que pues convivan y tengan un sentido de comunidad. Pero también está el lado de Urras, que también las personas lo pueden ver y pueden ver que es consumista, es súper desigual, consumista casi que al nivel de ser grotesco, de simplemente ver las cosas que se consumen, que se compran, y todo eso llega a ser grotesco. Es también muy inhumano, resultando así en cuestiones de matar gente simplemente porque están obstruyendo con una protesta. Te veo a ti, Colombia. Entonces esa es una de las cosas súper interesantes de esta novela, que no plantea una sociedad que sea completamente mala, ni una sociedad que sea completamente buena. Nos pone pros y contras de cualquiera de ellas. Anteriormente mencioné algo que trata más o menos bastante, o al menos que se puede ver e intuir dentro de la novela, que es parte de la naturaleza humana. Hasta qué punto todo lo que consideramos naturaleza humana es realmente natural y qué parte es aprendida. Todo este concepto o esta divagación entre nature o nurture. En esto entra: ¿somos los humanos realmente naturalmente egoístas o simplemente nos enseñan a ser egoístas? Queda ahí más o menos la cuestión, y de hecho Úrsula incluso es muy compasiva con esta visión, que en Anarres pues evidentemente todo es en colectivo, todo es comunitario. Se les enseña a los niños desde pequeños a no ser egoístas. De hecho, ser egoísta o egotista, como se le dice en la novela, es casi que un insulto a alguien. Pero aún así no deja esa posibilidad de que haya alguien que pues quiera acaparar algo pues un poquito más de lo que la sociedad permite, o que quiera poner su nombre en libros que él pues no ha escrito directamente. Pero deja la duda: ¿el humano es realmente egoísta por naturaleza o simplemente nos enseñan desde muy jóvenes a ser egoístas? Otra parte aquí muy interesante en la categoría más o menos de naturaleza humana es la forma en la que la novela trata el lenguaje. Cuando las novelas tratan el lenguaje, a mí ya me ganan por completo, como lo hizo en 1984, porque yo considero, aparte por lo que estudio, que el lenguaje es la realidad. O sea, es un espejo de la realidad. Así de simple. El lenguaje que usamos depende directamente de la realidad en la que vivimos. Por lo que mostrar esas diferencias lingüísticas dentro de las sociedades y dentro de, pues, en ciertos casos, futuro y presente, nos da bastante información sobre lo que realmente está pasando, sobre las ideologías y todo eso. El caso más como icónico es que el lenguaje de Anarres no usa ningún posesivo, no usa mi, tú, su, nada de eso. En cambio, para decir mi madre simplemente es la madre, mi hermana, la hermana.
y ese tipo de cosas. También va hasta en los niveles de pues, no tener siquiera palabras para designar como jerarquías. No existe la palabra jefe, no existe la palabra rey, el presidente, propietario. Nada de eso existe, porque nada de eso es útil en la sociedad de Anarres. Nada de eso realmente, primero que nada, existe en cuanto a los niveles de jerarquía, porque no hay jerarquías técnicamente. Y en la parte de posesivos, porque se les inculca y es parte de el reflejo no solo de la realidad material, sino de la realidad ideológica, en que pues uno no es propietario de nada. Nada le pertenece directamente y principalmente en el caso de las personas, pues ninguna persona pertenece a nadie, no importa si es madre, padre, hermana, pareja, nada. No es propiedad de nadie. Ese es como el tema central que se puede ver en la distopía, como toda esta cuestión de las diferencias y todo eso. Pero, o bueno, y de ahí ya solo quedan como cosas un poquito más puntuales, un poquito no tan como evidentes. Y la primera que me resaltó a mí muchísimo es que en Anarres, pues evidentemente no existen prisiones, no existe ningún tipo de castigo. Al final de cuentas todo se regula con la opinión de la comunidad. Entonces los niños de Anarres, en el grupo en el que estaba Shevek, pues deciden experimentar con cosas que han leído sobre Urras y sobre el pasado oscuro de su gente, que son las prisiones. Estos lugares en los que te meten encerrado solito por 20, 30, 10, 50 o 100 años, aislado de toda la sociedad, esperando a que piensen las personas en lo que han hecho mal y puedan reajustarse a la sociedad después. Los niños lo prueban dejando a uno de ellos ahí dentro por creo que un máximo de una noche. Y al final su conclusión de ese juego, de ese experimento, es que qué inhumano. Directamente. Es realmente inhumano a una especie animal puramente social que no existiríamos si no hubiéramos desarrollado una comunidad, un sentido social tan profundo. Aislarlo completamente de todas las personas es lo más inhumano que se puede hacer. Y ese solo es una piedrita que deja ahí Úrsula Le Guin, la tira y la deja ahí y no la vuelve a tocar. Y es una reflexión tan profunda, al menos a mis ojos, que me parece increíble que solo es así como un extra, algo que pasa en uno o dos capítulos y que nunca se vuelve a mencionar. Luego, más tirando como al final del libro, Shevek, estando en Urras, empieza como a tener esta necesidad de ver la clase proletaria de Urras, porque él, desde que llegó, solo lo han mantenido con las élites, solo lo han mantenido en la universidad a la que llegó para explicar su teoría y todo eso. Solo le han querido mostrar esa parte, porque no quieren que vea el pueblo, el proletariado, porque él viviendo, habiendo crecido en un país en el que no hay diferentes clases sociales, pues ya de por sí va a ser un mensaje simplemente su imagen. No discursos, no movimientos, no protestas, su imagen, y ahí va a ser suficiente para darle esperanzas a las personas oprimidas de Urras para ver que hay otra opción, por lo que siempre lo mantienen encerrado. Y hasta el momento en el que Shevek escapa y llega a ver a toda esta gente, toda esta gran diferencia económica y social dentro de Urras, dentro de lo que él había visto como prácticamente el paraíso, él ya de por sí es una imagen revolucionaria. Sin siquiera él intentarlo, solo que las personas sepan que él había llegado y que Anarres existe y que puede proveer mentes tan brillantes como la de Shevek, ya es una imagen poderosa. De ahí evidentemente Shevek
trabaja sobre esto y lo impulsa más todavía, pero el mensaje es que muchas veces hay cosas que se vuelven símbolo sin realmente ser propiamente eso, por lo que es algo muy curioso cómo podemos hacer más cosas. O sea, hay veces que nuestra presencia vale más que las palabras, o nuestra presencia es suficiente. Evidentemente siempre hay que aspirar a hacer más, como Shevek, pero simplemente apoyando y haciendo cosas así se puede generar algún tipo de cambio. Luego, otra de las cosas extras que no es algo que se trate directamente, es solo algo que viene inherente en la novela, y es que nos da la perspectiva de que hay opciones, ¿saben? Hay opciones. No es como Orwell, que nos muestra una sociedad y es esa o la muerte. No es como Huxley, no es como Bradbury, no es como Dick, sino que Le Guin nos deja opciones. Nos deja ver que hay diferentes métodos, que hay diferentes opciones, que hay diferentes formas de hacer las cosas. Y que se puede, con sus pros y sus contras. Pero se puede. Ya, como conclusión, para ir terminando aquí, Ursula Le Guin está completamente loca, así brutal, porque, como digo, todas las distopías, así como reconocidas, clásicas y todo eso, son en la Tierra. Con solo un ejemplo, Úrsula hizo dos mundos diferentes y son diferentes de la Tierra porque la Tierra aparece en la novela, pero es algo ajeno, es algo externo. Dos planetas con sistemas políticos diferentes, múltiples, y es impresionante todo el pensamiento que trae a la novela, como toda esta variedad de cosas y toda la historia de los planetas, toda la literatura ficticia que hay sobre los planetas, todo es brutal todo lo que hizo. Y por eso yo considero que, aunque sé que no es bueno comparar y que no debería hacerlo, al final siempre termino haciéndolo, pero si han visto otros de mis videos sobre distopías, pues sabrán que mi favorita es 1984, yo soy team distopías europeas, son las que me parecen más brillantes, mejor hechas, y no hay por el momento ninguna americana que se les acerque, pero Los Desposeídos es la única que sí se puede comparar porque es brutal, tiene, como digo, o como dije cuando hice el video sobre Sueñan los androides del Blade Runner, esta sí tiene profundidad, tiene esa profundidad que le faltaba a las otras, que no es simplemente un discurso superficial de un problema, sino que esto es profundo, tiene todas, o sea, tiene cuestiones de la sociedad metidas dentro del discurso y simplemente para ejemplificar cosas y todo ese tipo de cositillas que le da profundidad a la novela, la narración en general. Por lo que sí, este libro es brutal, está ahí arriba con mis distopías favoritas. Léanlo si no lo han leído, si ya lo leyeron. Díganme abajo en los comentarios qué les parece, qué les pareció, que todo eso es opinión. Pero bueno, también abajo, solo que un poquito más arriba, en la descripción pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Se pueden suscribir al canal si les gusta mi contenido. Like al video si les gustó. Dislike si no. Me estoy quedando sin aire. Pero bueno, hasta la siguiente.